Está con nosotros el ministro de Deportes, Andrés Gusmer. Andrés, bienvenido a Punto de Orden. Antes de entrar en asuntos de tu ministerio, Andrés, disculpa que te tuteé, pero por favor, Andrés estuvo aquí en los inicios de esta radio, de Radio Centro. Tampoco los inicios, no te vengas a hacer... Bueno, por ahí estuviste. Bueno, sí. A ver, es mi casa. La primera pregunta... con tu opinión deportiva, ¿cuál debería ser el perfil del técnico de la selección? Ya te quiero un titular de entrada, de entrada a la yugular. Yo creo que tiene que ser un técnico sudamericano. De acuerdo. ¿Que haya pasado por aquí o no necesariamente? No necesariamente. Creo que tiene que tener experiencia y la jerarquía de haber dirigido o un club o una selección grande. Hay muchos técnicos que a lo mejor no han tenido la suerte de dirigir selecciones porque no les ha llegado nunca una propuesta atractiva, interesante en lo deportivo y en lo económico, pero sí creo que tiene que saber lo que significa ir a buscar objetivos grandes con una institución. Entonces yo sí creo que tiene que ser sudamericano. Me preguntas a mí, sudamericano, y que sepa lo que sea dirigir un equipo. Está postulándolo al muñeco Gallardo, pero sí. Carísimo. Bueno, ese es carísimo. Pero ¿por qué no podemos apuntar a algo? Pero a ver, se habla de Almada, no hay peor gestión que la que no se hace. Y Subeldía. Sin embargo, a pesar de que el perfil de Andrés es el que comparto, miren ustedes cómo en Colombia se hizo todo lo contrario. Pero es un caso atípico. Todo lo contrario. ¿Dónde está Colombia? Pusieron a un técnico del Melgar que había sido asistente Peckerman, que si traen ese perfil de técnico acá en Ecuador, salta todo el mundo. Bueno, pero yo diría que Lorenzo es el Suárez de nosotros, ¿no? O sea, lo que fue Suárez en su momento, que tampoco para muchos tampoco era a lo mejor lo que hubiesen querido. ¿Por qué? Porque veníamos de Bolillo, que había dirigido a Colombia, que había llegado a los mundiales, nos llevó a nuestro primer mundial. ¿Quién se queda? No, se queda Suárez, el que fue asistente de Maturana y donde más y que estaba dirigiendo al Aucas. Y donde más lejos hemos llegado. Es verdad que en deportes y en fútbol, y sobre todo lo hablo mucho ahora que se vienen los Juegos Olímpicos y todo el mundo dice, bueno, ¿y en dónde vamos a ganar medallas? Digo, esto es deporte y no es una ciencia exacta. No puedes asegurar porque te enfrentas a otro talento. Yo creo que, bueno, mucho más en un deporte colectivo como el fútbol, es difícil asegurar a quién le puede ir bien y a quién le puede ir mal, pero lo que sí es cierto es que si apuntas a quien más o menos reúne las características, tendrías menos chances de equivocarte. Evidentemente eso cuesta algunos ceros más, ¿no? Ahora sí, bueno, ¿cuál ha sido el aporte del Ministerio del Deporte a los atletas ecuatorianos que participarán en los Juegos Olímpicos? Mira, lo conversaba hace un momento con Carlos antes de entrar al aire, y la verdad que el aporte ha sido total. Cuando digo total es que hemos pagado absolutamente todo lo que el Comité Olímpico ha presupuestado. Y digo esto porque confío mucho en el rigor con el cual el COE hizo su planificación técnica para saber de qué manera nuestros atletas van a ir a París, acompañados con los implementos, con todo lo que necesitan para su performance, no solo de participación, sino de preparación en los días previos cuando ingresen a la Villa Olímpica. Pero ese valor lo paga por completo el Ministerio del Deporte, transferencia que llegó hace algunas semanas, por no decir meses, con el suficiente tiempo de anticipación, incluso hasta con más semanas o más días de anticipación de lo que en otros momentos han recibido los recursos. ¿Para qué? Para que esto de alguna u otra manera sea un dolor de cabeza menos o una preocupación menos de nuestros atletas. Uno de los objetivos que nosotros tenemos, sobre todo cuando hablamos de deportistas de alto rendimiento, es que queremos hacer que poco a poco nuestros atletas se preocupen de dos cosas: entrenar y competir, que se olviden de si tienen plata para pagar la renta o cómo van a pagarle a su entrenador, si está ya los recursos asignados y transferidos para que puedan viajar a tal o X competencia, que son cambios profundos que no van a tomar un día, una semana o ni siquiera 6 o 7 meses, pero lo estamos haciendo. Y lo que me gusta es que esto no te lo estoy diciendo yo, sino que lo dicen la gente que forma parte de la gran estructura deportiva, y no me refiero solo a los olímpicos, porque la verdad que es horrible hablar de uno, pero a mí me encanta cuando me escribe, como esta semana que me escribió Luisa Valverde o Lucía Yepes, dos grandes esperanzas de medallas en los Juegos Olímpicos, acuérdense de esos nombres, sino también te lo dicen los entrenadores, sus padres, cuando hacemos territorio y recorremos diferentes partes del país, la gente se da cuenta, sobre todo la gente que está involucrada con el deporte, que el convencimiento genuino del presidente Noboa de darle al deporte el espacio que ha ido perdiendo es algo que lo estamos cumpliendo, de a poco, pero lo estamos cumpliendo. Andrés,
La gente se metió mucho en Copa América en estos últimos 20 días. Se olvidó un poquito de Juegos Olímpicos. Pues ya vienen los Juegos Olímpicos, que es el nuevo evento que debe de interesar a los ecuatorianos porque hay algunas expectativas. ¿Puedes resumirnos? Ya mencionaste a 2 atletas. Obviamente incorpóralas nuevamente en un pequeño listado, o gran listado, la verdad no sé, de cuáles serían las expectativas de medallas o también de galardones olímpicos o diplomas olímpicos. O sea, de los deportistas que pueden ocupar o podium o pueden ocupar posiciones muy cercanas a medallas. ¿Cuáles serían? A ver, sí, a ver, acá hay una realidad y voy a arrancar con lo que siempre digo para no herir susceptibilidades, porque después van a decir, el ministro solo cree que van a ganar estos 3, o estos 4, o estos 5. No, yo sé, pero lo que te quiero decir es que hay una realidad. La realidad de marcas. Así es. Hay pesos y marcas con los cuales llegas que a menos que te vaya muy mal, tienes chance de subirte al podio. Y tomo las palabras de Carlos, Angie y Neisy. O sea, tendría que pasar algo una gran expectativa, muy, muy, muy raro para que las chicas no traigan medallas. Y te digo, Neisy con una gran posibilidad de ser nuestra primera medallista olímpica de oro doble. O sea, porque Jefferson tiene 2 medallas. Hasta que se resuelva lo de Jefferson, pues se sigue peleando. Sí, ojalá. Y se lo dije a Jefferson, me veo mañana, el miércoles me veo con Jefferson, tenemos ahí un café que coordinamos el viernes, y confiamos mucho que al ruso le quitarán esa marca en algún momento, pero en todo caso, yo te digo, en el caso de nuestras chicas pesistas, las hermanas Dájome son una fortaleza mundial. Es más, a veces digo, cuando uno quiere saber de verdad qué tantas expectativas tienes, no te metas en las páginas de tu país, métete a ver qué es lo que dicen los rusos, qué es lo que dicen los americanos, los chinos, para ver de verdad cuáles son las grandes expectativas. Después, en nuestros atletas, nuestros marchistas, y eso lo comento mucho, Daniel y Glenda, de verdad llegan en plenitud de condiciones. Ojo con la marcha mixta, porque la verdad que también es una fortaleza que tenemos. Nuestras luchadoras, Luisa Valverde y Lucía Yepes, Lucía con un récord, la Tigra tiene un récord, o sea, de verdad, pero como siempre digo, no quiero primero ni tirar toda la responsabilidad sobre sus hombros, porque ellas tienen que llegar lo más tranquilas posibles, y no olvidar que tenemos en mente siempre ubicarnos para pelear esas medallas con los mejores del mundo. Y si ese día, sobre todo cuando son deportes de combate, cuando hay talento de por medio, y sobre todo cuando te enfrentas a alguien, a lo mejor ese día, no sé, pues amaneciste tú mejor que el otro, ganaste. Si el día anterior a lo mejor no dormiste bien, o técnicamente el otro encontró algo para hacerte daño, a lo mejor te puede ganar. Pero lo importante de esto es, yo les aseguro sobre todo porque nuestros atletas han llegado a estos Juegos Olímpicos con su mejor versión posible, que eso es lo más importante, que ninguno llegue con una versión desmejorada, y eso es lo que a nosotros nos tiene con muchísimas esperanzas, y por eso le planteamos en su momento el presidente Noboa, porque hay que presentarle KPIs al presidente, y presenté yo el tema de Juegos Olímpicos. Los KPI es sostener como mínimo el número de medallas de Tokio 2020 más 1. ¿Qué son cuántos? 3. Como mínimo. Yo de verdad te digo, yo creo que tenemos la posibilidad de incluso traer una... Bicicross también él también, al menos escucho... Sí, Alfredo, conversé con él la semana pasada también con Alfredo Campos. No, brutal. Alfredo tuvo diploma olímpico en Tokio, y lo bueno es, como te digo, así como hay una evolución en muchos de los que ya nombré, Alfredo es una de esas personas, sin olvidar que cuando vas a los Juegos Olímpicos es porque tienes la capacidad y las marcas y el talento como para aspirar a una medalla. ¿Cómo lo ves a Narváez? Eso iba a preguntar. Y ahorita justo que Carapaz también acaba de tener un buen rendimiento, de lo que entiendo. Mira, sabe más yo que soy de ciclismo, pero estuvo con la camiseta Yo pienso amarilla. Que solamente comentario mío, ¿no? Por justicia, no porque fue campeón olímpico, sino por los puntos que aportó para la clasificación de este cupo único, me parece que era para Richard Carapaz. Probablemente en preparación y momento, el de Narváez es mejor momento que el de Richard Carapaz.
Pero entonces entonces decida. Claro, pues el mejor opcionado por lo que dice ahí. A mí no me gustó lo que hizo la Federación de Ciclismo, un reglamento en el que tomar los puntos a partir de tal fecha que era evidente que no le convenía a Richard Carapaz, porque el calendario de Richard no es de principio de año, sino es de mediado hacia adelante. Pero yo sí creo que Narváez está en posibilidad de pelear. Pero aquí es importante decir algo. Ya todos, creo que la mayoría de esta mesa, no sé si el ministro también, pero todos los de esta mesa considerábamos que tenía que haber ido Carapaz. Sí. Es lo justo, lo lógico. En cualquier otro lugar es hasta el abanderado de la delegación. Sí. Pues ya no va Carapaz, ya va Narváez. Y quitémosle el primer rival que tiene en este momento Narváez, que es el fantasma Carapaz. Ya en este momento va Narváez y debemos darle todo el apoyo a Narváez. Y que la pelee, y si gana, a buena hora, y celebraremos su triunfo. Y si no gana, pues bueno, ya ahí quedó. Pero ya tampoco podemos llevarle en la maleta al señor Jonathan Narváez ese fantasma llamado Richard Carapaz. Sí. Ya Carapaz que siga haciendo lo suyo. Él es un buen clasicómano. Y él que la pelee en Juegos Olímpicos. Sabes que, mira que es muy curioso porque a nosotros de alguna u otra manera en el ministerio nos identificaban como defensores de Carapaz, ¿no? Porque nosotros fuimos, es más, lo repetí constantemente, que estamos todavía esperando las respuestas del proceso de investigación de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para que simplemente nos digan cuáles fueron los factores que tomaron en cuenta para que Richard Carapaz haya dicho, señores, el reglamento con el cual me dejan fuera es injusto. Yo lo estudié y es totalmente injusto. Nosotros no tenemos ninguna facultad para determinar cuál es el reglamento, menos aún para elegir o calificar a un atleta para llevarlos a los Juegos Olímpicos. Esa facultad la tiene exclusivamente la Federación Ecuatoriana, pero se tiene que hacer cargo. Mira, era así de simple. Si tú ganas un cupo por unos puntos que haces, los puntos se hacen en las carreras, en todas las carreras de todo el año. Básicamente, si tú decías, ¿quién aportó más puntos? Olvídate ya que ganó la medalla de la Olimpiada pasada. ¿Quién aportó más puntos a la clasificación de ese cupo único? Largo Richard Carapaz. Sí, pues Carlos, ¿sabes lo que pasa? Pero esto no es así ahorita. No, lo que pasa es que lo que denuncia Richard Carapaz es que en un determinado momento él hizo un calendario en donde acumuló un determinado número de puntos, pero 3 meses antes del cierre le dijeron... Solo va a ser de enero a marzo. No vale. Ahorita hay otro reglamento en donde va a ser de esta fecha a tal fecha y estas pruebas y no estas. Y ahí bajó de ser el primero a ser el segundo. Y Jonathan subió. Pero yo mi comentario lo que quería decir, porque yo creo que Jonathan llega... yo creo que Richard llegaba mejor ubicado en Tokio 2020+1 como para aspirar esa medalla, pese a que Richard no era el favorito para ganar la medalla de oro en Tokio. Sin embargo, las características de Jonathan son características muy buenas para esa prueba, muy buenas, y Jonathan llega muy bien, y pese a que yo he tenido un contacto permanente con los medios para explicar que desde el ministerio lo que queremos es simplemente que se le responda a un atleta, no un campeón olímpico, no a Richard Carapaz, sino a un atleta que está pidiendo una explicación. Con el que yo más he hablado es con Jonathan. Es más, hablé hasta la semana pasada, incluso hemos ayudado y gestionado para que la familia de Jonathan lo pueda acompañar a los Juegos Olímpicos. Gracias, agradezco públicamente al embajador Frédéric Desaignaud de Francia, quien ayudó a la familia de Jonathan. Y yo lo que le dije a Jonathan es, yo quiero que sepas que acá nosotros no estamos tomando postura por Richard. Nosotros lo que queremos es que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo conteste esto, y en el momento que se haga oficial qué nombre va a ir, si te toca ir a ti, créeme que vamos a ser tus primeros fans para que ganes esa medalla. Y la verdad que creo que ese es... Y ya va a ir él. O sea, claro, sí, pero lo que pasa es que cuando había la polémica todavía no se hacía oficial el nombre de él, ¿no? Hay un monstruo que está de Pogacar, ¿no? Sí, es el número 1. Pero Jonathan Narváez, en un sprint, en una de las etapas del Tour de Italia, del Giro, le gana. Es uno de los pocos en el año que le ha ganado en un sprint. Entonces, viendo eso, él puede tener posibilidades. Aprovechemos que está el ministro Gushmer con nosotros para hablar temas del Ministerio del Deporte. ¿Cuál es el presupuesto asignado por tu ministerio, Andrés, para impulsar los centros de alto rendimiento y para los deportistas de élite? Miran, los centros de alto rendimiento es una situación particular, porque desgraciadamente ya al 2024 los centros de alto rendimiento, centros de entrenamiento de alto rendimiento, puede ser el nombre técnico exacto, el CEAR, han estado más tiempo cerrados que abiertos. O sea, una pena, ¿no? El tiempo que estuvieron abiertos. Es más, el otro día que estuve en Río Verde, en Esmeraldas, me contaban que el último... una vez. Dime que no es algo
Alucinante. ¿Y están cerrados por falta de financiamiento? Está cerrado porque se cerró hace 7 años. Y ya poco a poco se ha ido. Mira, el de Río Verde parece cuando llegas a Jurassic Park 2. A la segunda, hace años ¿no? Barcelona hizo una pretemporada. Fue la última visita, el último uso de alto rendimiento que se le dio fue cuando Barcelona hizo la pretemporada del 2016. Es que también por seguridad, creo que otro hay en Durán. ¿Por qué no pensar uno en Parque Samanes, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que a veces yo no solamente soy de los convencidos que sería ideal llenar de deporte el país, sino que también los recursos no son infinitos y lo que podríamos empezar a hacer es ver de qué manera le podemos volver a dar vida a lo que ya existe. Pero por ejemplo, un punto de orden, Andrés, hace tiempo yo estaba atrás de esto de impulsar estos proyectos de centro de alto rendimiento, pero por ejemplo enfocados en el oriente. Tengo entendido que hay grandes boxeadores en el oriente, ciclismo en el Carchi, velódromo, en Carchi, en el Azuay también, no me acuerdo qué deporte era, o sea, atletismo. Mira, lo que pasa es que sí, yo lo que creo es que el centro de alto rendimiento, para mí, sobre todo porque a lo mejor es complicado pensar que un boxeador se tengan que ir todos al oriente a vivir, por ejemplo. Yo lo que sí creo es que si tú conoces los centros de alto rendimiento de Carpuela, o el de Durán, o el de Cuenca, o el de Río Verde en Esmeraldas, tienen condiciones como para recibir boxeadores en todas partes. Entonces, geográficamente tienes distintos puntos como para que los puedas ¿Hay utilizar. Desgraciadamente, en el tiempo que estuvieron cerrados, ¿hay alguno abierto? En el de Cuenca, el que mejor funciona es el de Carpuela, el de Imbabura. O sea, que he estado yo... es más, estuve con Paulette Méndez, medallista paralímpica, estuve con ella el día que fui a visitar, justamente estaba ahí. Ese es el que mejor funciona porque tiene un administrador del Ministerio del Deporte que de alguna u otra manera lo tiene medianamente funcionando. El de Cuenca se han robado casi $3 millones en implementos. Se robaron todo el gimnasio, se robaron se mete la gente y se roba las cosas. Lo utilizaron, te cuento lo que me cuentan las denuncias de tiempos anteriores, lo utilizaban de hotel, por decirlo con H. El de Río Verde, como te digo yo, parece está roto el techo, tampoco el gimnasio de pesas, no hay mantenimiento. Por suerte están viviendo en las residencias, está la policía y la marina. Pero esas entonces, infraestructuras dependen del ministerio, son entregadas a las federaciones. Tienen características distintas, porque por ejemplo, para que tengas una idea, en la de Azuay, y yo me río porque la verdad ya va a no llorar, el centro de entrenamiento de alto rendimiento de Cuenca lo construyó el Estado, con plata del Estado, en un terreno que no le pertenece al Estado. Entonces hay un litigio, ese bien, en donde estamos intentando solucionarlo para ver de qué forma... ¿Expropias? Sí, pero no hay plata para expropiar tampoco eso de ahí. Entonces a lo mejor lo que te conviene es sentarte con el dueño del terreno, que en este caso es la Federación Deportiva de la SUAY, la Salesiana, la Universidad Salesiana, el municipio y nosotros una vez decir, bueno, hagamos una cosa, arreglemos esto y hagamos un proyecto entre los cuatro y démosle vida a este lugar que está cerrado y utilicémoslo en beneficio de la ciudadanía. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, además de querer desarrollar proyectos, porque lo que dice Juan Javier es cierto. ¿Sabes cuál es mi sueño, Juan Javier? Uno de los sueños es que Esmeraldas exporte beisbolistas. Beisbolistas. Ya, futbolistas ya los exporta. Pero yo lo que te digo es, debe haber un montón, que a lo mejor no son talentosos para el fútbol, pero díganme en qué parte, y alguien dirá, bueno, y Andrés, ¿en base a qué lo está diciendo? A un estudio, no de aquí, un estudio, me parece que es de Panamá, en donde habla del biotipo del beisbolista. El caribeño, el moreno, potente. Andrés, en Esmeraldas hay un estadio, en el centro del alto rendimiento de Río Verde hay un estadio de béisbol que se construyó y no está utilizado. Y a propósito, justamente hacia allá iba mi siguiente inquietud. Tú has impulsado los torneos, que aquí con el Pocho lo hemos hablado infinidad de ocasiones, en los torneos de fútbol a nivel nacional, en las diferentes categorías. Eso es estupendo porque mantienes a la juventud alejada de las drogas. Tenía un informe, no me acuerdo de qué prefectura o qué municipio, que se les hacía, la prefecta Marcela Guiñaga hace un año me comentó que ellas habían a los niños que estaban en las escuelas de fútbol de la prefectura, los habían puesto los test de drogas, y de los miles de niños ninguno estaba con drogas.
Ahora, si se está impulsando este tema de los campeonatos de fútbol a diferentes niveles, ¿qué otras disciplinas vas a impulsar? Por ejemplo, ya que estás hablando del béisbol, se me ocurre natación en Guayaquil, boxeo en Guayaquil y demás. A ver, lo que pasa es que acá el fomento deportivo a nivel ya, digámoslo, de alto que busca el alto rendimiento, ese fomento deportivo lo hacen las provinciales. ¿Con dinero de qué? Con dinero del Estado. O sea, el Estado, si tú quieres hacer una escuela de nadadores, la tienes para niños, la tienes que hacer por medio de las federaciones provinciales, con dinero que el Estado presupuesta y asigna y transfiere para cada una de las federaciones provinciales. ¿Qué es lo que nosotros como ministerio podemos hacer? Podemos nosotros impulsar proyectos deportivos de recreación, ¿ya? En donde, por eso yo siempre digo, las escuelas nuestras de Vamos a la Cancha, por poner un ejemplo, en donde tenemos básquet, fútbol, vóley, atletismo, no le podemos competir a Caballito Ceballos en básquet o a Independiente del Valle en fútbol. O sea, nosotros lo que podemos hacer es llevar a muchos barrios estas propuestas y estas que son además a frecuencia diaria, todos los días en las 24 provincias del país. Los chicos en diferentes puntos van a poder ir a hacer una práctica deportiva, pero no van a tener la formación. Eso se lo tiene que hacer por medio de las federaciones provinciales. Nosotros, ¿qué es lo que queremos? Y sobre todo, yo, como dijo hoy el presidente, el dato mata relato. Nosotros lo que hemos hecho como primer paso para demostrar que el presidente y el gobierno está comprometido con el deporte, después de 4 años fuimos los primeros en que no recortamos un solo dólar a las asignaciones deportivas a los organismos de este país. Es más, a los organismos estudiantiles, a las ligas estudiantiles, le incrementamos el presupuesto, algo que no pasaba hace más de 4 años. El deporte en los últimos 10 años pasó de tener en el 2014 180 y pico de millones de dólares a terminar en 70. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Es incluso incrementar ese número de 180 millones de dólares al término de su ciclo, de su segundo ciclo administrativo, después de su reelección, que confiamos que sea así el próximo año. Pero esto es algo que se lo tiene que hacer paulatinamente. ¿Cómo estamos llevando a cabo nosotros hoy por hoy, sacar adelante todos los programas de fomento deportivos? Es con lo que decía Juan Javier, con una corresponsabilidad administrativa con las federaciones provinciales, con las federaciones ecuatorianas por deporte, con el apoyo de la empresa privada por medio del incentivo tributario. Yo sé que esta radio la escuchan. Justamente me está diciendo que se fomente, señor ministro, la devolución del IVA del 150%. Bueno, te lo digo, para la persona que te está escribiendo que lo haga. No necesitan ser una gran empresa o una multinacional, no necesitan, es más, no necesitan ser una empresa. Una persona natural que pague impuesto a la renta puede invertir en un proyecto deportivo. ¿Cómo? Y recibes, lo primero que se tiene que hacer es encontrar el proyecto deportivo certificado por parte del Ministerio del Deporte. Ese es un proceso que, a diferencia de años anteriores, antes te gestionaba un abogado, contratabas un intermediario, ibas a un estudio de marquetero especializado. No, ahora se lo hace todo en el ministerio. No pagan un solo dólar, no tienen que contratar a ningún intermediario, no hay ningún abogado que les cobre un solo centavo. Ese proyecto, en el momento que está certificado, puede empezar a tocar las puertas de marcas, empresas o personas naturales para que inviertan en ese proyecto. En el momento que tú inviertes $100, automáticamente esa certificación, que también te la entrega el Ministerio del Deporte, tiene el beneficio de la deducibilidad de un 150% en el cruce de tu pago del impuesto a la renta. O sea, llevas esta factura y tú dices, yo aporté $100 en el programa de beisbolistas de Esmeraldas, esos $100 se transforman en 150. Pero ¿cómo inicia la calificación del proyecto? ¿Qué tienen que hacer los clubes, por ejemplo? Los clubes, bueno, te digo que los clubes lo conocen muy bien. Yo acá, más vale lo que siempre intento impulsar, sobre todo es la conciencia social de muchas empresas que pagan millones de dólares. Acá hay grandes contribuyentes que pagan millones de dólares, que a veces están buscando de qué manera invertir su plata, y que pueden desarrollar ellos un proyecto de incentivo tributario. Por ejemplo, una empresa que está, no sé, instalada en Durán, hoy por hoy que está tan complicado Durán, decir, bueno, queremos desarrollar un proyecto para, no sé, enseñar taekwondo en Durán. Vamos a hacer una escuelita de taekwondo en Durán para que vengan los chicos del sector donde está nuestra fábrica. Automáticamente te metes en la página web del ministerio, entras a la UNIT, que es la Unidad de Incentivo Tributario, una unidad creada por este gobierno del presidente Noboa, haces todo el proceso online, recibes
la devolución por parte del técnico que le llega, porque aparte llega todo por orden, o sea, acá no es que entrégame impreso, pongo la carpeta arriba, no, llega todo digitalmente, el técnico te hace una devolución de tu proyecto, te dice, mira, me parece que está bien, tienes que ajustar esto no cuadra, porque no es que puedes agarrar y decir, no, voy a, no sé, hacer una escuela para 2 tenistas y necesito $1 millón. O sea, acá hay un análisis técnico profundo, y en el momento en el cual cumples con todos los requisitos, tu proyecto queda certificado. Con esa certificación sales a venderlo. Sales a venderlo. Andrés, exactamente. ahora, ya para terminar también, es importante volver a ambientalizar al Ecuador en materia deportiva. Lo teníamos hace 40, 30 años. Lo comenté esta mañana. El básquet era importante, la gente lo veía, el béisbol, la gente iba al Yeyo Uraga. Se ha perdido todo eso, ahora prácticamente es el fútbol a nivel de masas y obviamente a nivel individual ahora la gente juega pádel, ese tipo de cosas, pero ya no hay estas actividades masivas que la gente iba al coliseo, al estadio, iba... Mi papá me contaba que iba de Huancavilca a ver box. Pero por favor, y pregúntale en a tu los papá 70, ¿no? todos los... Bueno, ya no le Pero sí, pero me lo contaba digamos, todo, debes de recordar lo de tu papá que te decía que en el coliseo cubierto todas las noches de los viernes había box así es. Y se llenaba el coliseo. El Yeyo Uraga me dice que se llenaba. Barcelona y Emelec llenaban el Yeyo Uraga. Y no solamente Barcelona y Emelec, había afición por Bravos, por Oriente, por Universidad Católica, que eran los equipos que también jugaban. Buena parte de eso, desgraciadamente, no lo tenemos porque no hay la actividad. Pero aún habiendo la actividad, tampoco se comunica. Entonces, yo siempre he señalado de que es importante comenzar ya a televisar eventos, para que la gente los vea por televisión. Y para eso está la Televisión Nacional del Estado. Y por último, si ya no se puede usar la Televisión Nacional del Estado, ahora tiene tanta fuerza el YouTube. ¿Por qué en este caso, por ejemplo, el Ministerio del Deporte no crea el canal de televisión de YouTube, Ecuadeportes, por ejemplo, y comienza a transmitir eventos, lo que organice o lo que organicen las federaciones, los campeonatos nacionales, nuevamente que se hagan campeonatos nacionales interprovinciales de básquet y de otras actividades, y se lo transmite, y se lo transmite, y se lo transmite, y el que lo quiere ver, que lo vea, pero de a poco eso va entrando. Es que mira, a ver, primero fue una de las primeras ideas que tuvo el presidente Noboa, cuando conversé con él. Ya estaba posesionado en Carondelet, sin embargo después cuando se encontró con casi $5.000 millones en contra, los planes han ido priorizando lo más urgente y lo más importante. Lo que tú ponías como ejemplo el tema del pádel. El pádel es el fenómeno que es porque empezó a viralizarse, porque empezó a verse, porque la gente ya no solamente existía. El pádel tiene un boom a través de los últimos 4 años con la explosión de redes, que las redes aparte se multiplicaron con el tema de la pandemia. O sea, pues en el 2020 todo el mundo encerrado empezó a abrir muchas más cuentas, de todo el mundo abrió cuentas de YouTube, de TikTok, Zoom, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es una opinión, esto es medible lo que te estoy diciendo. Entonces, la visualización de un evento contagia, evidentemente. O sea, se produce el efecto de contagio positivo por hacer deporte. El plan de transmisión de eventos deportivos lo tenemos, comprenderás que y conlleva una inversión que hoy por hoy desgraciadamente el Estado no la tiene. La prioridad está en cumplir sobre todo con los valores que el Ministerio asigna, porque vale la pena decir que el Ministerio del Deporte es prácticamente un gestor de transmisión de recursos. Nosotros no ejecutamos obras, nosotros no construimos, nosotros simplemente evaluamos y avalamos presupuestos de grupos deportivos, y el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere. O sea, eso es en un 80% del presupuesto que hay. Sin embargo, el objetivo ya para el próximo año es crecer en presupuesto, poder tener también no solamente incremento en gasto corriente, sino también en proyectos de inversión, algo que este año la verdad que quedó muy reducido por la situación financiera del país. Y créeme que uno de los aspectos que tenemos es justamente que pueda visualizarse mucho más la práctica deportiva, porque el ejemplo que ponía Juan Javier hace un rato, y yo se los digo siempre, cuando estoy en territorio, a todas las provincias que voy, cuando hablo con los chicos, les digo, cuéntenle a sus amigos lo bien que les hace el deporte, le digo. Hablen con sus amigos, compartan en su estado de WhatsApp o de redes sociales el beneficio que están teniendo, porque ese es el mejor testimonio para que el deporte se replique. Imagínate si llegamos a tener, ojo que el tema de la televisión y los medios ayuda, pero las redes sociales también son un gran alcance.
y a lo mejor por ahí vamos a empezar, o sea, arrancar por ahí. Y esos planes también de recreativos que están impulsando desde el Ministerio, no es solo importante por lo que decía Juan Javier y usted, de que aleja a las personas de las drogas, de los malos hábitos, sino que también porque por ahí van los deportistas de alto rendimiento. Si uno va a un barrio y pone quizás un programa recreativo de béisbol o de fútbol o de lo que sea, un niño que quizás no hubiese jugado ese deporte antes lo prueba, le gusta, descubre un talento y por ahí puede ir también el tema de alto rendimiento. ¿Sabes qué, Rodrigo? Hay una historia que la conocí este año, hace unos meses. Hay un boxeador que yo lo conozco desde hace algunos años, no es un boxeador profesional, se llama Carlos Grueso, es homónimo del jugador, igualito, Carlos Grueso. Y es un muchacho que cuando yo era concejal de Guayaquil, lo ayudamos en algunas ocasiones con ciertos implementos y cosas para su proyecto deportivo. Y Carlos, hace poco que me reuní con él aquí en Guayaquil justamente, le pregunté le digo, bueno, ¿cómo empezaste tú? Porque la verdad que nunca te he preguntado esto. Y Carlos me cuenta, y es una historia que le dije, algún día cuando tengas tu gimnasio, le digo, porque tú vas a tener tu gimnasio de boxeo, quiero que la cuentes, así sea todos los días, a los chicos nuevos, ¿no? Para que no se la repita a los viejos. Y él cuenta que él robó un celular, y que robó un celular y lo persiguieron, y terminó escapándose a la persecución, y que cayó justo en un lugar en donde estaban boxeando unos profesores. Y dice, ese día la vida me cambió. Me dice, porque vi una cara de la moneda, que es lo que me llevó a robar un celular, y la otra cara de la moneda, lo que el deporte me dio. Y quiero que los chicos de hoy en día no tomen ese camino. Los ejemplos y los testimoniales los vas a encontrar en todas partes, sobre todo en países como los nuestros. Y nosotros lo que estamos intentando siempre es que estos ejemplos, estos espejos en donde las nuevas generaciones se quieran mirar, sean mucho más frecuentes. Y ahí es nuestro compromiso, como lo he dicho, se los dijo el presidente el día viernes que estuvimos en el evento de despedida de los atletas del COE. Y me encantó que después se acercaron muchos de los atletas a decirme que estaban muy contentos con lo que les dijo el presidente Noboa, es que nosotros no vamos a tener en el olvido al deporte. O sea que el compromiso auténtico del presidente es que el deporte vaya ganando como lo está haciendo, con hechos, no con palabras, con la demostración de que no hemos recortado presupuestos, que pagamos más de 9.3 millones de dólares que se le debían a nuestros atletas y a nuestros organismos deportivos del proceso administrativo pasado, que en marzo se aprobó el presupuesto del Estado y en abril le empezamos a pagarle a los organismos, federaciones, atletas, y que ya estamos al día con nuestros atletas olímpicos para que se vayan tranquilos a los Juegos Olímpicos. Ese compromiso es redoblarlo e ir creciendo paulatinamente para que seamos la cuna de deportistas que somos, que es Ecuador, porque la verdad que me voy a los resultados, no a percepciones, sino que además podamos ser un país más pacífico, un país con más chicos en escuelas deportivas reclutados por entrenadores y no reclutados por los tiguerones. Muchísimas gracias, Andrés Hushmer, ministro de Deportes con nosotros.